poner lo que es las preguntas del tema 3 para ver? Porque hay las que tenemos mal, quiero decir, hay la revisión quitada, quiero decir, en los otros test podemos entrar a ver lo que tenemos mal y en el 3 no sé por qué, o bueno, al menos a mí me pone que no puedo entrar. Vale, lo modifico. Es que estuve haciendo pruebas con todo esto, que como también llegan exámenes y tal, estoy intentando acabar de entender estos temas y creo que justo en ese hice algún retoque y tal, perdón. O sea, con esto veis, bueno, los puntos, ¿no? Si es correcto o no, digamos, y lo que habéis puesto vosotros. Esto decíais, ¿no? Sí, eso es, Nacho. Bueno, no sé, la verdad es que, en fin, tuve dudas también de si ponerlo o no y tal por tema de copias para otros años, pero bueno. Nacho, una pregunta, perdón que te Entonces, interrumpa. en el tema 4 tampoco lo tenéis, ¿lo activo ya? Sí. Dime, Una José. pregunta. Espérate. Así, eso. Con la parte del... Ay, no me sale el nombre. Chela, el otro profesor. Julio La de Romero, Julio, con la, de eso, automatización. con la parte de Julio, ¿sabes si habrán problemas, solo test o algo? Es que no ha enviado nada él tampoco. O sea, contigo sí que sé que hay test y están los problemas que hemos hecho, pero con él solo, bueno. ¿Cómo que hay test? No, yo haré problemas como igual que el examen de otros años, no va a cambiar nada. ¿Eso no son problemas? A ver, están automatizadas las correcciones en el aula virtual, pero bueno, por un tema de poderos poner bastantes problemas y que a mí no me suponga horas y horas y horas de corregir, y por eso solo os pido un numerito concreto para hacer una revisión rápida de si lo habéis hecho bien, más o menos, pero en el examen pido más cosas, pedir tiempos de establecimiento, errores. No, pero el examen tuyo, ¿cómo será? Problemas como los de los cuestionarios, pero la respuesta no será solo una cajita con un numerito, Vale, sino que pediré más cosas y entonces en el campo abierto ese que a veces dejaba solo para hacer algunas capturas para comprobación, no solo pegaréis capturas de comprobación, sino que haréis alguna pequeña explicación más. Me refiero, os he puesto más veces los exámenes y y entonces no va a haber test. Pensaba que había una parte de test en el examen. no, yo nunca he puesto test. Los problemas serán igual que los exámenes que tenéis. Fíjate, yo os pido todo esto. Esto es lo que os pediré, solo que antes me lo entregaban en boli y ahora Vale, todo vale, esto vale. a un campo libre donde teclearéis las respuestas y añadiréis. Vale, Sobre todo lo de pensaba que... dibujar el diagrama de bloques, pues será una captura de Simulink, que no es correcto, porque una cosa es un software de simulación y otra cosa es la teoría de los diagramas de bloques, que son este tipo de dibujos. Pero Vale. Es que podéis pensaba que... hacerlo en un folio y subir la imagen o por ir más rápido, pues hacéis capturas de lo del Simulink y lo daré por válido solo esta vez, porque no es la idea. Hay que diferenciar Simulink de diagramas de bloques, no es lo mismo. No sé Vale, si es que te he contestado. no sé por qué pensaba... Sí, es que no sé por qué pensaba que había... que tu parte eran como media parte test y media parte problemas. Vale. Yo creo que eso será más la parte de Julio, Es pero que la verdad es que lo desconozco, deberíais comentarlo con él porque yo no de Julio no tengo ni idea, por eso te digo. comenté con él el tema de que le parecía, si le parecía bien, bueno, comentamos los dos, no es idea de ninguno, no me acuerdo, de hacerlo síncrono o no el examen y bueno, le hizo comentarios de cómo sería su parte, pero no he memorizado, digamos, y mi propuesta para él y vosotros era mantener exactamente el mismo examen. También porque es que luego tengo que repetir el examen o para los que no se presenten o para los que suspendan y para los del primer semestre que están pendientes de repetir el examen. Claro. Pero, ¿y su Entonces, parte, no sabes? puedo cambiar ¿Su el tipo parte de cómo examen. es? ¿Su parte cómo es? A ver, me imagino que a él le pasa lo mismo que a mí. Tenemos que respetar la equidad con el primer semestre, con lo cual me imagino que repetirá el tipo de examen. Sus Pero ¿cómo exámenes es? Me refiero. Es que no sé cómo son sus exámenes. yo eso no lo sé. Ah, vale. Tenéis en la aula virtual su parte que está muy completa, ahí tendréis cosas, yo no lo sé, no sé si él os ha dejado exámenes de prueba.
No, exámenes no hay, pero Julio nos dijo que todo su examen es como las cuestiones esas que preguntaba al final de vale, cada vale. test. ¿Ves que pone seguridad cuestiones, escala cuestiones? Pues como eso, cuestioncillas, Vale, vale. ya van. Ah, este tipo de cosas, ¿no? Vale, Sí. vale. A mí me suena, Sí, pero no. cuestiones tal cual eso, A mí sí. me suena, pero no de ahora, de otros años o semestres, que es verdad que el de los exámenes iba empaquetando las preguntas de examen de un contenido concreto para un tema y os ponía aquí. Yo nunca lo he abierto, vamos, pero yo creo que estos son ejercicios que ha ido poniendo en diferentes exámenes, pues ha extraído las preguntas del tipo, no sé, programación de tal, pues preguntas respecto a eso. SCADA, pues preguntas que tienen que ver con SCADA. Seguridad, pues preguntas de examen que pues me imagino que el examen será extraer una o dos de aquí, una o dos de aquí, no lo sé, digo yo. Pero Sí, esto, algo así nos comentó Nacho. perdón. Que sí, que algo así nos comentó, que eran unos problemas muy gordos, pero eran pequeñas cuestiones, rollo eso que acabas de decir, sí. Pero la verdad es que esos detalles, intento ayudaros en la pregunta que me habéis hecho, pero eso la verdad que es con él, entiendo yo, con quien tenéis que comentarlo. ¿Vale? Vale, vale. Nacho, Bueno, sí, más preguntas. una pregunta Sonia. así un poco general. Sobre la sobreoscilación y el error de seguimiento. La Sí. sobreoscilación es cuando hay un cambio en la referencia, ¿no? Y Bueno, puede ser también un sistema en bucle abierto, no tiene por qué ser ante una referencia, puede ser ante más cosas. La cuestión es que se llama sobreoscilación cuando un sistema, ya sea que lo estás analizando en bucle abierto y entonces la entrada es U y la salida es Y, o lo estés analizando en bucle cerrado, con lo cual la entrada es la referencia R y la salida es la señal Y, se llama sobreoscilación a el hecho de que la salida de ese sistema que estés analizando responde imitando de alguna manera la entrada, parte de un valor bajo y acaba en uno alto, bueno, si tuviera ganancia negativa al revés, y llega a un valor final. Si por el medio durante el transitorio se ha pasado de largo de ese valor final al que llega, ese ratio de lo que se ha pasado de largo respecto de todo el cambio que se va a producir en la señal es lo que llamamos sobreoscilación. vale. A ver, O sea, es que y lo que comentas del error de interacción o ese tipo de cosas, eso se refiere más a sistemas con derivador. Fijaros, a ver, aquí está muy bien, la pregunta, pues son conceptos así de los primeros temas de señales y tal, que es lo que me ha tocado pasar rápido muchas veces porque la asignatura no da para más, pero en la respuesta temporal aquí estuvimos viendo el efecto que tenían, fijaros, sistemas que no tienen S arriba, sistemas normales sin S arriba, simplemente empiezan aquí abajo en cero, bueno, con el valor que estuvieran estables y suben, ¿no? Entonces están este tipo de respuestas que no sobrepasan. Y luego están este tipo de respuestas, por ejemplo, que sí que sobrepasan, en este caso debido a un cero, no bajo los complejos, pero el problema es el mismo, donde la sobreoscilación es este cacho que se ha pasado de largo respecto a este valor final, este trocito, dividido este trocito. Lo mismo aquí, por ejemplo, esto sería una sobreoscilación, esto también, estos no sobreoscilan. Estos sobreoscilan, digamos, pero hacia abajo. Pero esto se le llama respuesta inicial inversa, no se le llama sobreoscilación. Y luego, estos serían sistemas que tienen una S debajo, con integrador, que no paran de subir. Y luego tendríamos, bueno, aquí está el concepto de sobreoscilación, pero ya digo que esto es frente a referencia o en bucle abierto frente a una entrada U normal de un sistema que estás estudiando. Y luego están los sistemas que tienen ceros. Vale, aquí no hay ninguno con ceros. Ah, vale, sí están aquí. Estos de aquí, los sistemas con ceros, estos son sistemas con ganancia estática cero. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en un PID, en la respuesta que hay en la salida frente a una perturbación, ¿no? La salida se desvía por culpa de la perturbación, pero gracias al controlador vuelve al sitio, con lo cual aquí la ganancia es cero. Y esto ya no es una sobreoscilación. A esto le llamamos, en ese caso, de control en bucle cerrado y que esto sea la respuesta por culpa de una perturbación, a esto le llamamos error máximo, a este pico de seguimiento, que puede estar por arriba o por abajo del punto en el que partiera, se desplaza debido a esa señal, pero como el controlador tiene integrador, en bucle cerrado el análisis de perturbación a salida te saldría, si sacáramos la función de transferencia, que hay una S. Que eso, ese S implica que en régimen permanente la ganancia es cero, es decir, vuelve al sitio.
Entonces, ahí lo que analizamos es esto. Esto pasa frente a perturbación en monovariable, pero también pasa en multivariable por culpa de las interacciones. Yo cambio una referencia, pero a mi otro PID, la referencia del otro PID, actúa como si fuera una perturbación. Es decir, me saca del equilibrio. Me saca del equilibrio, pero yo soy capaz de volver al sitio. Entonces, este comportamiento es el que indica que tenemos un cero. A ver, está bien esta pregunta, porque a mí siempre me gusta que queden claras las cosas conceptuales. Así que creo que voy a haceros un dibujo que lo deje claro con diferentes situaciones. Es que en lo que había que subir de códesis, en la primera pregunta, creo que pedías la sobreoscilación y el error de seguimiento para los 3 casos. Entonces, por eso Bueno, tenía esa a duda ver, de... normalmente el error de seguimiento frente a referencia no lo pediré porque doy por hecho que como tenemos un PI todos entendéis y tenéis claro que el error es cero. Vale. Normalmente ahí lo que pido es la sobreoscilación más bien, o el tiempo de establecimiento para saber cómo responde. ¿Vale? Pero Nacho, es cero si, quiero decir, en tiempo infinito, pero tú Claro. creo que pedías el máximo. Entonces yo lo que te puse es el mismo valor de la sobreoscilación dividido todo el salto en la referencia. De forma relativa, porque creo que pedías el máximo, no el de seguimiento. Pero lo pediría frente a las perturbaciones. Vamos a comprobarlo porque si no es que me he colado yo en Y frente a las referencias creo que también, ¿eh? en la definición. A ver, indica para cada transitorio, frente a referencia, perturbación 1, perturbación 2, indica para cada transitorio el tiempo de establecimiento, la sobreoscilación, esto solo frente a referencia, y los errores máximos de seguimiento. Y esto, según se indica aquí, solo frente a perturbación. Ah, sí, sí. Bueno, aquí lo que pasa es que uso la expresión hacer referencia, pero no se refiere a la señal de referencia. No, está claro, está claro. Se refiere a, ¿vale? Es esta frase. ¿Vale? Claro, pues yo entendí eso. O sea, sí que sé que en tiempo infinito al utilizar un PI es cero, pero te puse eso también. Entendí que era el máximo, pues hice la sobreoscilación dividido el valor absoluto del salto total de la referencia y ya está. A ver, vamos a ver. La idea aquí es que frente a una entrada, un sistema pues suele responder, yo que sé, por ejemplo, así. Y frente a una perturbación, un sistema suele responder en realidad también del mismo rollo. Las dos señales hacen cambiar la salida. Otra cosa es en bucle cerrado. En bucle cerrado, lo que tenemos cuando hay un controlador, cuando tenemos aquí el sistema bajo control, enviamos la U, aquí entraría la D, aquí entraría la referencia, tenemos la salida, realimentamos y vamos a analizar qué pasa aquí. Frente a una entrada de referencia, la salida tiende a seguirla. ¿Correcto? Frente a una entrada de tipo perturbación, gracias al lazo cerrado, la salida vuelve al sitio. Me seguí, ¿no? ¿Vale? Y frente a un cambio de referencia, pues la acción normalmente tiende a subir. Hay un primer transitorio gordo para acelerar la salida, digamos, y frente a una perturbación, lo que suele hacer la entrada es evolucionar en sentido opuesto para corregir su efecto. ¿No? Como las dos señales tienden a hacer subir la salida, pues si esta está en positivo, esta acaba estando en negativo para compensar a la perturbación. ¿Eso está claro? Bueno, luego lo que tenemos es en sistemas multivariable, lo que pasa es que hay más fenómenos. En sistemas multivariable, voy a poner aquí un sistema gordo G, con aquí dos controladores, si fuera esto, da igual que hubiera desacoplamiento como que no, pero para que nos entendamos, ¿vale? Pongo aquí dos bucles
de control diferentes. ¿Vale? Y aquí lo que suele pasar es lo siguiente. Supongamos que todo está emparejado así en plan lo que se visualiza bien, ¿no? Es decir, tiene que ver más lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo en cuanto a entradas y salidas. Por lo cual, cuando yo pongo aquí un cambio de referencia en esta señal, lo normal es que esta salida de aquí tienda a seguir a esa referencia. Pero que la otra salida entienda ese cambio de referencia como una perturbación. Y al revés. Cuando yo pongo un cambio, bueno, y viceversa, quería decir, cuando yo pongo un cambio de referencia en esta señal de aquí, esta salida lo entiende como una perturbación que tendrá que rechazar, pero esta salida de aquí abajo, evoluciona más o menos como la referencia que se le ha marcado. Por otra parte, cuando introducimos por aquí una perturbación, eso afecta a todos. ¿Vale? En este, que entrará como una perturbación que habrá que corregir, y en este lo mismo, entrará como una perturbación que habrá que corregir. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se suele pedir? Pues cuando estamos en bucle cerrado, frente a cambios de referencia, bueno, pues se suele pedir aquí, digamos, para esta evolución se suele pedir pues el tiempo de establecimiento y la sobreoscilación para entender cómo va, y para estas respuestas de aquí, frente a perturbación, se suele pedir el error máximo que tengamos y de forma aproximada también el tiempo de reestablecimiento, ¿no? Más bien, lo que le ha costado volver a donde estaba. ¿Está clara la idea? Pero bueno, normalmente esto nos interesa más en valor absoluto porque el que vaya para arriba o para abajo no es tan importante. Eso es lo que normalmente pido para que comprobéis, para que me demostréis que habéis visto la evolución, habéis seguido, o sea, que os habéis esperado a analizar aquello que habíais diseñado. ¿Ha quedado claro con este dibujillo un poco mejor lo que se busca en cada análisis de los que vamos haciendo? Sí. Vale. Bueno, esto lo tenéis ahí en la Jamboard. Bueno, estuvimos el otro día empezando con el tema de los sistemas discretos. Así rápidamente. Voy a ver el tema 5, que es muy largo, y el tema 6, que es muy largo, pero lo voy a ver muy por encima, ¿vale? Vais a ver que es muy descriptivo, al menos la parte que vamos a ver de aquí, y pocas matemáticas, ¿vale? El tema es que ahora es donde se complican las cosas y todo lo que vamos a ver hoy está orientado más a cuando uno tiene más tiempo en esta asignatura para darla con más créditos sin tener que recordar todo lo de la asignatura anterior, para quien quiera iniciarse en tareas de investigación de cualquier rama, que suelen incluir problemáticas de control de forma transversal, quien quiera hacer un trabajo fin de máster o continuar con unos estudios de doctorado en toda esta línea, ¿vale? Es un poco pinceladas para haceros entender por dónde evoluciona luego todo esto. Pensad que hasta ahora hemos hablado o del análisis de sistemas con ecuaciones diferenciales y cosas así un poco matemáticas que no se ven en industria, o en el tema de la implementación del PID, trabajar con software industrial que solo nos permite los controladores, digamos, más sencillos, ¿no? El PID, y que además normalmente usan PI, que sí, los podemos emparejar, podemos hacer cascada, etcétera. Pero lo que vimos en la realimentación del Estado, que nos permite estudiar el problema de forma multivariable, bueno, pues eso parece que nos abre unas puertas que no hemos acabado de explorar, porque así como el PID hemos estudiado técnicas experimentales, técnicas basadas en modelo, incluso en la asignatura de instrumentación habéis visto cómo discretizar eso y llevarlo a código, o incluso en esta asignatura habéis visto cómo eso está accesible en industria rápidamente con un bloque que lo ejecuta. En el tema de realimentación del Estado, control multivariable, cosas más complejas como corregir bien un retardo, corregir bien una fase no mínima, un sistema inestable. Bueno, pues todo eso, o información más difusa de variables no medibles de forma cuantitativa y cosas así, todo eso no lo hemos cerrado, ¿no? Entonces, aquí vamos a empezar a ver cuáles son las herramientas que cierran eso. Tampoco da tiempo a cerrarlo, ¿vale? Bueno, el otro día estuvimos empezando por recordar el tema de los otros sistemas que hay, la diferencia entre sistema continuo, sistema discreto y, lo interesante, sistemas muestreados, que consiste en obtener un sistema, señales discretas a partir de señales continuas, que vimos diferentes tipos de señales, como eran en continuo y en discreto,
la diferencia entre sistema continuo y sistema discreto y entre sistema estático y sistema dinámico, ¿vale? Recordad que aquí tenemos ahora la variable k que nos indica periodos de instantes de tiempo discretos, no de tiempo continuo. A veces lo ponemos entre paréntesis y a veces en subíndice, ¿vale? Pero en general, en todo lo que queda de tema va a estar en subíndice para no liar la cosa. Bueno, en cuanto a sistemas discretos, aquí estuvimos viendo algunos ejemplos. Esto sí que lo vimos, ¿verdad? Los ejemplos. ¿Me lo recordáis Sí. un momentín, por favor? Más o menos esto sí que lo vimos, los ejemplos estos los detallamos. Bueno, no comentáis nada. En fin, Creo que a ver, sí. estos son sistemas discretos definidos con ecuaciones indiferenciadas para hacernos una idea de qué van. Por ejemplo, un retardo se expresa directamente diciendo que una muestra depende de otra hace tantos periodos. Una media móvil, pues sería calcular la media de los 3 últimos valores a lo largo del tiempo, por ejemplo, o 20 valores. Una media ponderada sería la misma idea, pero dando diferente peso, aunque sumen 1 para diferentes entradas a lo largo del tiempo. El integrador ahora se llama sumador o acumulador en términos discretos, pero se puede representar, y aquí empieza la clave un poco de lo que tiene de bueno esto de los sistemas discretos, esto lo podemos representar de forma recursiva, diciendo que todo lo que yo he acumulado hasta este instante es igual a lo que yo ya había acumulado hasta el instante anterior, más el último elemento a sumar. No, de la misma forma, un diferenciador, una derivada, se implementaría, bueno, para que fuera derivada en plan y punto, faltaría dividir por el periodo, por la aproximación de la derivada, pero lo implementaríamos así, simplemente calculando las diferencias entre dos señales, que además, casualmente, esto lo podemos denotar con delta, que eso lo habéis hecho en más asignaturas. ¿Vale? Y luego, finalmente, un filtro, por ejemplo, paso bajo, lo escribiríamos así, donde esto habría que interpretarlo como que la salida actual es igual al 90% lo que vale la señal en el periodo anterior y un 10% el último valor que me ha llegado. ¿Eh? De manera que me voy recordando los valores anteriores. Si esto lo vais sustituyendo, esto os llevaría, esta idea, os llevaría a una media móvil de este estilo, pero infinita. Bueno, llegaría un momento que los valores de los coeficientes de las u sub k menos n para valores muy grandes ya valdrían casi cero y los borraríamos. Bueno, el concepto de estado en este caso, igual que en el caso continuo, es el conjunto mínimo de variables que definen un sistema, está relacionado ahora con memorizar cosas que han pasado en el sistema y las ideas para el estado son las mismas, que si yo sé las entradas y lo que requiero memorizar, lo que se requiere que se memorice el sistema, puedo conocer las salidas como serán. Los estados solo van a poder depender de las entradas pasadas, o bien escrito así o así, nunca del presente. Lo mismo que pasaba con el sistema continuo. La representación interna de forma compacta tendrá esta pinta, como ya pasaba en continuo, donde estos vectores x, u e y, bueno, pues tienen estas pintas. Si estas funciones f y g son lineales, diremos que el sistema es lineal. Si dependen del periodo de tiempo k, diremos que es variante del tiempo. Y si son sistemas lineales, esta notación se transforma en la notación matricial la misma que ya utilizábamos para sistemas continuos. Aquí tenéis un ejemplo de cómo representaríamos en espacio de estado, a partir de pequeñas ecuaciones en diferencias, la evolución de un sistema que podría ser, por ejemplo, cuántos alumnos hay en la universidad para una carrera que tiene pues 3 años, por ejemplo. Y aquí definiríamos diferentes variables de estado que representarían cosas a memorizar. Por ejemplo, X sub y K serían los estudiantes en el curso tal, en el año tal. U sub K serían los alumnos nuevos que llegan y se matriculan en primero. YK son los alumnos que han acabado la carrera. Y luego aquí tendríamos unos ratios para entender la evolución que hablarían de la gente que aprueba y pasa de curso, de la gente que no aprueba y repite un curso y de la gente que va abandonando cada curso. Y con esto, bueno, pues llegaríamos a un sistema que explicaría todo esto como esto, ¿no? Los alumnos que van a ver en primero el curso que viene son los que se han matriculado a lo largo del periodo de matriculación que tenemos ahora mismo ya, que va a empezar en breve, ¿vale? Y los que este año ya estaban en primero, pero han repetido. En segundo, el año que viene, tendremos los que van a repetir de los que están ahora matriculados, más los que vengan de primero porque han aprobado, ¿vale? En fin, así, al final llegaríamos a la gente que se gradúa, que es de los estudiantes que está viendo este año en tercer curso, bueno, pues todos aquellos que acaban aprobando.
¿De acuerdo? Bien. Bueno, por otra parte, si extendemos esto a muchas entradas y muchas salidas, llegamos a una notación matricial exactamente igual que la que ya conocemos, que no le voy a dar vueltas, solo que en este caso la representación nos habla de cómo estará el estado en el periodo siguiente a partir de lo que vale el estado en el periodo actual y las entradas actuales, todo en multivariable. Lo mismo para las salidas, cuánto vale la salida actual en función del estado actual y de las entradas actuales. Bueno, a partir de esto, la respuesta de los sistemas discretos ya no hay que calcularlo mediante una integral, simplemente se hace sustituyendo. A partir de esta ecuación, si vosotros podéis sustituir ahora de forma sencilla, donde aquí pone xk, podéis sustituirlo por a por xk menos 1 más b por uk menos 1. Y así, haciendo esa sustitución encadenada, llegáis a una expresión como esta, que os dice cuál es el estado actual a partir del estado del cual yo partía, del número de periodos que han pasado y de las entradas que ha habido a lo largo del tiempo. Esta parte es la respuesta libre y esta es la forzada. ¿Vale? Bueno, con esto llegamos, de una forma similar a lo que estuvimos estudiando en sistemas continuos, llegamos a que lo que le pasa al sistema a la hora de evolucionar depende de este término de aquí. Bueno, este término de aquí, si lo pensarais en monovariable, con un único estado, esto sería un numerito a, por ejemplo, minúscula, elevado a k, algo que vale 0, 1, 2, 3. Bueno, pues para que esto no se vaya a infinito, es necesario que este numerito sea menor que 1. ¿De acuerdo? Bueno, eso de forma matricial nos lleva a decir que el sistema va a ser estable y no se vaya a infinito si los valores propios, en lugar de negativos como pasaba en sistemas continuos, ahora hablaremos de si los valores propios en módulo tienen un valor menor que 1. ¿Vale? Y el tema oscilatorio se cumple igual que antes. Bueno, a partir de esta idea, podemos repetir el concepto este de relación que hay entre valores propios y la respuesta libre, como ya hicimos en el plano complejo, pero de esta otra manera. Los polos que son estables son aquellos que están por esta zona dentro de lo que se llama el disco unitario. Los que están por aquí son los que oscilan. Los que están justo en el disco unitario son las respuestas senoidales puras. Los que están fuera del disco unitario son los que son inestables, que esto es como el ratio de reproducción que tenemos ahora con el tema de la pandemia. Cuando valía 1 y 1,2 no paraba de contagiarse la gente. Cuando este número vale 0,8, pues empieza a desaparecer el número de contagios. ¿Vale? Bueno, y esto ya es un caso que mezcla sistema inestable con oscilatorio. Bueno, la definición de sistemas discretos con MATLAB, existen los mismos comandos, solo que hay que poner aquí el tema del periodo, existen el mismo tipo de comandos, normalmente tienen una D delante y además podemos realizar ahora de forma sencilla la simulación de sistemas, simplemente corriendo estas ecuaciones y guardándonos en vectores y matrices los elementos con los que estamos trabajando. ¿Vale? No voy a entrar en detalles de este estilo, solo quiero dar pinceladas. Bueno, tenemos ahora con esto más tipos de sistemas. Sistemas que se conocen, por ejemplo, como no recurrentes. Por ejemplo, tenemos el modelo de respuesta impulsional finita, FIR, que son los no recurrentes. Lo que pasa es que nos llevan a un orden n muy elevado y necesitan memorizar un montón de entradas en el pasado. La pinta es esta. Y de k depende de una combinación con un n muy grande de todas las entradas que ha habido en el pasado. Y resulta que estos coeficientes coinciden con la respuesta ante impulso de este sistema, con lo cual ya de ahí podemos intuir una técnica de identificación de este tipo de sistemas. Haces un impulso, mides la respuesta y ya te los coeficientes. Lo mismo pasa para el modelo de respuesta ante escalón con aquí variaciones, ¿vale? Donde estos serían los coeficientes que vienen dados por medir cómo ha respondido ante escalón el sistema. Bueno, luego tenemos modelos que se conocen como el de respuesta impulsional infinita, que son modelos recursivos. En este caso solo hay que memorizar con una n pequeñita ciertas entradas anteriores y ciertas salidas anteriores, de manera que este modelo podemos convertirlo en uno de los anteriores si... Ahí va, aquí me he colado. Esto es una Y, perdón, tengo que corregirlo. Si aquí donde pone Y, que no lo pone porque me he colado, si aquí donde pone Y de k-1 volvemos a sustituir por todo esto, llegaríamos a una secuencia infinita que dependería de la sub-k. Es decir, estos modelos realmente son iguales que estos, solo que aquí pone infinito. Por eso se llama respuesta impulsional infinita. Pero se pueden expresar de forma recursiva. Ojo que aquí tiene que poner Y, ahora lo sustituiré. Bueno, este tipo de sistemas recursivos también se pueden expresar
como ya hemos visto antes, con modelo en representación interna, donde solo hay que memorizar los n elementos que hay en este vector de estados X en el periodo anterior, no más. ¿De acuerdo? Bien, y la recursividad está aquí, k más 1 y k de la X. Bueno, para estos sistemas no lo voy a explicar, existe el mismo concepto de controlabilidad y de hecho es más fácil de entender porque consiste en saber si yo puedo encontrar la secuencia de entradas que me lleva la X en un periodo determinado a un valor concreto. El análisis es con las mismas matrices y con los mismos comandos. Existe también el concepto de observabilidad, si a partir de una secuencia de mediciones y de acciones de control yo puedo estimar cuál es el estado del sistema. Aquí tenéis explicado cómo se calcularía y el mismo razonamiento para llevar a los mismos comandos. ¿Vale? Y ya pasaríamos a otra herramienta similar a Laplace, pero que ahora se llama transformada en Z para sistemas discretos. Esta herramienta tiene otra definición y nos lleva, en primer lugar, a definir la transformada en Z de señales básicas. Por ejemplo, el impulso, que en Laplace era un 1, es un 1. El escalón, que en Laplace era 1 partido S, ahora es 1 partido 1 menos Z menos 1. Una rampa, que en Laplace era 1 partido S al cuadrado, ahora nos lleva a esto de aquí, donde vemos que este denominador también está al cuadrado. Y la potencia, que antes nos llevaba a 1 partido S más A, ahora nos lleva a expresiones de este tipo. 1 partido 1 menos A por Z a la menos 1. Veréis que la Z casi siempre aparece a la menos 1, no tal cual, ¿vale? Bueno, vamos a ver operadores importantes de esta transformada. Es lineal, igual que pasaba con Laplace, y aquí ven los importantes. Adelantar en el tiempo es equivalente a multiplicar por Z. Si hay condiciones iniciales, bueno, pues hay que ponerlo. Retrasar en el tiempo es equivalente a Z a la menos 1. Con lo cual, si yo retraso D periodos, es equivalente a Z a la menos D. Diferenciar en el tiempo es equivalente a 1 menos Z a la menos 1. E integrar en el tiempo es equivalente a 1 partido 1 menos Z a la menos 1. Vale. De aquí observamos que igual que en Laplace el operador derivada era una S, aquí el operador derivada es 1 menos Z a la menos 1. De aquí vemos que el operador integral, igual que en Laplace era 1 partido S, aquí es 1 partido 1 menos Z a la menos 1. Igual que hicimos en continuo, esta idea se puede aplicar a la dinámica de sistemas discretos, ¿vale? Y como aquí aparece el operador adelanto, aparece aquí una Z. Igual que en continuo aparecía aquí un puntito y aparecía ahí una S. O sea, nos lleva a lo mismo. Y la transformada en Z del modelo en representación entrada-salida tiene la misma pinta, la misma, que en Laplace, solo que con una Z en vez de con una S. Es lo mismo. Bueno, podemos representar igualmente en funciones de matriz de transferencia, solo que en función de Z en lugar de S. Tenemos también el teorema del valor final, que no vamos a detallar, pero esto nos lleva a que la ganancia estática en sistemas discretos no se calcula como G de 0, es decir, G en S igual a 0, sino como G en Z igual a 1. Ahora bien, también hay un teorema de valor inicial que nos lleva a una ganancia directa igual que sí que pasaba en sistemas continuos, que se calcula como G en Z igual a infinito, que también coincide con la matriz D. Bueno, igual que hacíamos, las ecuaciones en diferencia se pueden pasar a funciones de transferencia discreta simplemente donde veis K menos 1, ponemos Z menos 1, ¿vale? Y de aquí se pasaría aquí. Bueno, aquí me he colado. Estos signos tendrían que ser menos, los retocaré. ¿Vale? Bueno, y la ganancia estática, así como la otra vez solo dependía de unos numeritos, ahora depende de todos, porque hay que sustituir Z por 1. Bueno, aquí tenéis ejemplos típicos de función de transferencia a partir de ecuaciones en diferencias. Por ejemplo, el modelo este de respuesta impulsional simplemente sería un numerador, no hay denominador. El modelo de respuesta ante escalón, lo mismo, solo sería un numerador con un factor común 1 menos Z menos 1. Y estos sistemas de modelo, falta aquí la Y, de copiar y pegar ahí me he colado, de modelo recursivo, ojo, Y ahí, ¿vale? Bueno, pues sí que tienen denominador. Aquí tenéis los comandos equivalentes en MATLAB para sistemas discretos que consisten en definir, igual que hacíamos con la S, una Z. Y luego tenemos las mismas definiciones que teníamos de sistemas LTI, pero con retardo, que hay que sumarlos aquí. Y luego recordando el concepto de la transformada en Z, vaya, esto no es una L, es una Z. Hay bastantes cositas que corregir, estoy viendo, pero pequeñas. Bueno, llegando a estas mismas ideas, vemos... Ay, por cierto, estoy pensando que el signo sí que está bien. Perdonad, el signo ahí sí que está bien. Y aquí también está bien. Bueno,
lo que decía, esta Z es lo que está mal, esta L, que debería ser una Z. Bueno, eso nos lleva a que en los sistemas discretos el retardo se explicita con Z elevado a menos D, común. En vez de con E elevado a menos T por S, con Z elevado a menos D, donde D es el número de periodos de retardo. Esto de aquí. ¿Vale? Bueno, si un sistema continuo tiene retardo, si queremos expresarlo así, hay un comando para, bueno, pues para generar esto. Bien. Vamos a ver ahora una cosa importante. Hemos hablado de sistemas continuos, hemos hablado de sistemas discretos, pero aquí en el tema de las señales habíamos hablado que hay un tipo de señales muestreadas que vienen como origen de un sistema continuo y gracias al muestreo aparecen estas señales como discretas. Bueno, pues este concepto también nos lleva a una transformación desde sistemas continuos a sistemas discretos. Es decir, de esto, gracias al muestreo, se puede llegar a un equivalente. Bueno, la idea es la siguiente. Cuando controlamos un sistema con ordenador, lo que tenemos es aquí nuestro proceso continuo, aquí nuestro procesador y en medio tenemos los periféricos. Recordad que el concepto de PLC o de microcontrolador es el conjunto informático, hardware, que incluye todo. Un procesador y periféricos todo embebido. Igual que en los PCs también. Estos periféricos pues, son las tarjetas de red, la tarjeta de audio, de vídeo, lo que fuera. La cuestión es que nuestros cálculos los vamos a hacer en discreto a cierto periodo t, pero el proceso requiere variables continuas, con lo cual tenemos que primero estos numeritos que calculamos aquí dentro convertirlos a voltios con los convertidores digital analógico y retenerlos a lo largo del tiempo, que es este concepto que veis aquí. Y por otra parte, las señales continuas que nos da el sensor tenemos que muestrearlas, solo conoceremos sus valores cada cierto tiempo, marcado aquí con una bolita. ¿Vale? Y además, esos valores en voltios hay que convertirlos a números, el convertidor, que es lo que hace el convertidor analógico digital. Con lo cual, desde el punto de vista del controlador digital, nosotros vemos toda esta rama, fijaros, todo esto, ¿vale? Toda esta evolución de coger una señal discreta, pasarla a continua, ir a un proceso continuo, tener una señal continua y volverla a pasar a discreto, es lo que empaqueto aquí. Eso que aquí pone como Z o H, es lo que ahí pone como retenedor, se refieren estas siglas a Zero Order Hold, es decir, esto es un retenedor de orden cero. Orden cero significa un polinomio de orden cero, es decir, una constante, ¿vale? Que significa esta raya. Lo digo porque hay otros retenedores, por ejemplo, el F o H, que es el retenedor de orden 1, que lo que hace es que a partir de la derivada que forman estas dos señales, genera a lo largo del tiempo una señal que va creciendo con la última pendiente. Y a partir de este instante de tiempo, detectaría esta pendiente y haría una evolución como esta, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Lo primero que podemos pensar es en hacer una aproximación discreta de sistemas muestreados. Bueno, la aproximación discreta simplemente consiste en aplicar esta idea de cómo aproximar la derivada de una señal, con esta ecuación de aquí, de manera que a partir de ahora, cada instante de tiempo suponemos que es múltiplo de un periodo de muestreo t, con lo cual las señales, en lugar de a lo largo del tiempo, las representaremos a lo largo de los periodos de esta forma, pero esto a su vez lo denotaremos con el subíndice k. De manera que este tipo de valores, que a lo largo de los periodos tendrán esta pinta, los sustituiremos por esta notación. De forma que esta aproximación de aquí, realmente la escribiremos así. Bueno, si aplicamos esto a un sistema en representación interna generalizado en plan no lineal, esto nos llevaría a que la discretización tendría esta pinta. Fijaos que esta ecuación, como no hay derivadas, no cambia. Bueno, resulta que esto mismo lo podemos llevar a cabo para sistemas lineales, donde tenemos la notación en espacio de estados, de manera que aplicando esa misma idea llegaríamos a que en el modelo discreto, la matriz A con respecto a la matriz A continua tendría esta pinta. Y la matriz B con respecto a la B continua tendría esta pinta, simplemente multiplicada aquí por el periodo. Y aquí la identidad más el periodo por esa matriz. ¿Vale? Bueno, todo eso son aproximaciones, pero la realidad es que cuando hay un retenedor de orden cero, como sabemos que la entrada es constante entre periodos, eso nos lleva a una propiedad y es que existe un modelo discreto que es equivalente, es decir, dice la misma información que un sistema continuo, al menos en los periodos de muestreo. Bueno, y eso viene de resolver esta ecuación diferencial cada t segundos. Eso nos lleva a esto de aquí. Resulta que la evolución cada t segundos, esta matriz
tiene siempre la misma pinta, con T mayúscula el periodo ahí. Y esta de aquí, resulta que como la acción de control es constante entre periodos, nos lleva a que esa acción de control la podemos sacar de la integral. De manera que este cálculo de aquí también es constante entre periodos, siempre tiene el mismo valor. ¿Vale? Eso nos lleva a que a partir de un sistema continuo podemos obtener un equivalente, no aproximado, discreto, con estas fórmulas. ¿Vale? Esto lo da un comando de MATLAB. Pero esto nos lleva a una reflexión, y es que la matriz continua nos ha llevado a esta matriz discreta, con lo cual lo que eran los polos continuos nos pueden llevar a los nuevos polos discretos con esta ecuación. Por otra parte, si el sistema en continuo era observable y detectable y tal, todo eso se mantiene para el sistema discreto equivalente. Esta propiedad aquí nos va a llevar a lo siguiente. Si estudiamos, bueno, me he adelantado, van las siguientes secuencias. A ver, en un sistema controlado digitalmente, normalmente D es igual a 0, por la acción de control se calcula una vez recibida la admisión, con lo cual es imposible que la salida cambie en el instante actual. Es decir, cuando yo cambio la entrada, es imposible que yo no tenga ningún cambio en la salida, porque tendrá que evolucionar y entonces yo este cambio siempre lo voy a detectar ahí. Con lo cual, en un sistema discreto, nunca va a haber aquí matriz D. ¿Vale? Bueno, en fin, para hacer estos cálculos, MATLAB tiene unos comandos, C2D, ¿vale? Continuous to discrete. Bueno, no vamos a entrar en el detalle de cómo se calcula. Y lo importante es esto, ver que la fórmula esta que hemos comentado antes nos lleva a lo siguiente, que en el plano complejo, cuando estamos en un sistema discreto, no tiene sentido en pensar en polos que tengan una frecuencia más allá que la mitad de la frecuencia, perdón, señales con periodos mayores, joder, me estoy liando al hablar de periodo y frecuencia. O sea, las señales de las cuales podemos obtener información, como mucho, son las que son tan rápidas como las que tienen un periodo que es el doble del de muestreo. Señales más rápidas que esas no nos vamos a enterar de lo que pasa. Con lo cual, solo estudiamos el plano complejo hasta esta frecuencia de aquí. ¿Vale? T es el periodo de muestreo. Bueno, y esto nos lleva a, no voy a entrar en detalles, a estas evoluciones de aquí. Cuando yo tengo un integrador, eso en discreto está aquí, y cuando yo me muevo alrededor de polos complejos puros, senos puros, me muevo alrededor del disco. ¿Vale? Cuando yo tengo un polo de estos que oscila de forma exacta a la semifrecuencia esta de aquí, de muestreo, esos son polos que están aquí con parte real negativa. ¿Vale? Esto lo podéis pensar por lo de que un número, en plan menos 0,8 elevado a k, eso es un número que conforme el k es par o impar, no para de oscilar. ¿Vale? Bueno, sistemas con polos rápidos que cada vez son más lentos serían polos por esta zona que cada vez se acercan al 1. Polos complejos conjugados estarían en esta zona y los polos completamente oscilatorios puros estarían aquí. Un polo con cierta velocidad de respuesta que cada vez es más oscilatorio, eso equivaldría a recorrer este disco. Un polo que es oscilatorio puro y para la misma frecuencia de oscilación cada vez es más rápido, tiene más parte exponencial, eso sería equivalente a moverte por aquí. Y un polo que mantiene el amortiguamiento, el ángulo este de aquí, es equivalente a moverse por estas rayas. Bueno, este equivalente discreto nos lleva a que, por ejemplo, sistemas sencillos, como podría ser una ganancia, su equivalente discreto tiene esta pinta, un integrador tiene esta pinta, un primer orden tiene esta pinta. Fijaos que aquí está claramente aplicada la ecuación del polo, de continuo a discreto. Y un retardo equivaldría a z elevado a menos un número. Se supone que esto es múltiplo de lo otro. Bueno, para casos sencillos como un filtro discreto de primer orden, una señal ruidosa que pasa por un filtro y me da una señal Y, viendo un filtro de primer orden, aplicando todas estas ecuaciones de la derivada, al final nos lleva a una expresión como esta que ya habéis estudiado en la asignatura de instrumentación, o lo que es lo mismo, una función de transferencia como esta, discreta. Si queremos aplicar una aproximación discreta a un sistema de primer orden, pensando ya en un sistema, no en filtrar una señal, ahí hay que tener en cuenta el retardo inherente. Llegamos a la misma idea que antes, solo que ahora hay un retardo aquí que antes no teníamos, fijaros, ¿vale? Y en este caso el modelo tiene la misma pinta, hay que arrastrar la ganancia y con retardo. Bueno, todo esto que hemos visto, no voy a entrar en detalle, pero nos lleva a plantearnos
todo lo que hemos visto en el tema 4 de control por realimentación del estado, incluso con término integral, con observador, etcétera, ¿vale? Bueno, y lo único que quiero que veáis, que no voy a entrar en detalles, que estas transparencias que vienen ahora son las mismas, con la salvedad de que ahora la asignación de polos que tenemos que hacer, hay que pensarla de la siguiente manera. Si en continuo pensábamos en ubicar los polos aquí, en discreto tenemos que transformar esa zona con esta ecuación a esta nueva zona de aquí. Entonces, de ahí deducimos que lo interesante en sistemas discretos es que los polos tengan una pinta normalmente reales y algo como esto, como que valen entre 0,7 y 1. Esos son los polos que interesan. Los polos muy rápidos son aquellos que tienden al origen y los polos muy lentos son aquellos que tienden aquí al 1. ¿De acuerdo? Bueno, y a partir de ahí, todo lo que viene aquí no voy a verlo. Lo único que ahora, por ejemplo, polos 3 veces más rápido se refiere a, en continuo era multiplicar por 3, ahora se refiere a elevar a 3. ¿Vale? Bueno, y aquí tenéis los mismos ejemplos que teníamos, con los mismos comandos, solo que el control óptimo, el comando en vez de LQR se llama DLQR. El comando place no cambia. ¿Vale? Bueno, y no voy a entrar en detalle. Aquí tenéis lo mismo para observadores. Todas estas transparencias son iguales, pero en discreto. Las podéis entender fácilmente vosotros y no las voy a comentar. Lo único es que ahora hay otro tipo de observadores para que estén actualizados o retardados. Nada, es un tema de si utilizamos aquí YDK o YDK-1, etcétera. No voy a entrar en ese detalle. Bueno. Y con esto, con estas pinceladas, estamos preparados para ver el tema 6 de control digital, donde entra ya temas un poquito más avanzados, pero que solo vamos a hablar de pequeños detalles. ¿Ha quedado claro este tema 5? Las claves que hay que tener en cuenta. ¿Está claro esto? Sí. Si me seguís bien, entonces pasamos al tema 6, ¿vale? Bueno, a esto le llamo control digital en vez de, porque el anterior se llama control discreto y parece que viene a ser lo mismo. Control digital ya me refiero en plan a cuando digitalizamos el problema, en términos de incluir un ordenador y todo lo que implica, ¿no? Bueno, en primer lugar definiremos el tema este de control digital, que ya lo hemos visto en el arranque de la asignatura, ya lo habéis estudiado en la asignatura de instrumentación. Yo solamente, bueno, quiero saber de dónde partimos para poder llegar al control avanzado, sobre todo control predictivo y control inteligente, que es lo más así avanzado de que podemos llegar a ver. Bueno, en primer lugar, en el control digital lo que tenemos aquí de interés es que añadimos un ordenador para realizar las tareas de control, que incluye un procesador que hace cálculos y las interfaces para podernos hablar con accionamientos que inyectan energía en el sistema y para podernos hablar con los sensores que nos devuelven valores reales de lo que pasa en el sistema. Así como nos permiten también hablarnos con los usuarios para mostrarles información, recibir sus consignas, etcétera, ¿vale? Es decir, aquí hablamos de cuando ya lo integramos todo, no solo el cálculo, ¿no? Sino el cómo hablarse con el proceso, con el usuario, recoger datos, etcétera. Bueno, en los elementos que tenemos en el control por computador, está claro que ahí vamos a tener los típicos interfaces para el usuario y luego tenemos la planta con sus típicos interfaces de entrada y salida que habéis visto en la asignatura de instrumentación, ¿vale? Interfaces de comunicaciones, etcétera. Y las ventajas que tenemos con esto, evidentemente ya las conocemos, el concepto de podernos comunicar en red, monitorizar, almacenar datos, controladores más flexibles, más avanzados, como veremos. Y también que todo esto viene ya desde hace muchísimos años porque cada vez los ordenadores pues, son más baratos, más potentes, más capacidad de almacenamiento de datos, de comunicarse rápidamente, etc. Bueno, a partir de ahí, las plataformas que conocemos para la implementación de controladores pues son el PLC, que lo habéis estudiado ampliamente en la asignatura Sistemas Automáticos, Automatización Industrial y en el primer bloque de esta asignatura. Tenemos también los microcontroladores, que también los habéis definido en detalle en la asignatura de instrumentación, donde la clave es que hay un único chip que tiene un procesador que hace cálculos numéricos e interfaces todo embebido para podernos hablar con procesos. Luego tendríamos los PCs con tarjetas de adquisición de datos, que incluso podemos llegar a PCs embebidos, tipo, por ejemplo, la Raspberry Pi, esta que se conoce ahora, etcétera, y otro tipo de módulos, pantallas táctiles que incluyen asimismo un ordenador para hacer cálculos. Recordad que tenemos que aprender a diferenciar entre control en bucle abierto, que consiste simplemente en lo que nos dice el usuario, traducirlo en inyección de energía en un proceso, con control en bucle cerrado, en el cual esta decisión la tomamos a partir de mediciones.
Y dentro de esta idea del control en bucle cerrado, tenemos que tener en cuenta que este control se lleva a cabo de manera que esta unidad diferenciamos en ella la parte de cálculo con la parte de hablarnos con el exterior, lo que ya hemos hablado antes a la hora de discretizar. Bueno, aquí habíamos hablado de convertir digital analógico y analógico digital, pero tenéis que tener en cuenta que hay más tipos de periféricos, como podrían ser para tomar mediciones. Tenemos las entradas digitales, las señales binarias, las entradas analógicas en tensión, en corriente, las relacionadas con el convertidor analógico digital. Luego tenemos también las entradas de tipo contador, ya sea de tiempo o de pulsos, como son las entradas de captura para medir velocidades y caudales, o las de encoder para posicionamiento de robots. Y luego tenemos, evidentemente, la recepción de mensajes vía comunicaciones. Luego tenemos lo opuesto para periféricos de salida que ya habéis estudiado, donde hay que diferenciar entre lo que es un convertidor digital analógico, básicamente, y lo que es un PWM, o las comunicaciones. Bueno, entonces, una vez tenemos clara que la implementación de un control digital se basa en todos estos elementos, hay que tener en cuenta que lo que es el algoritmo de control se basa en ejecutar periódicamente una rutina que hará los cálculos. Y esto, bueno, se configura con una rutina asociada a temporizadores. Esto ya lo habéis visto en la asignatura de instrumentación. Y ahora bien, para llevar a cabo todo el control, tenemos que tener en cuenta estos pasos. Primero, configuraremos los periféricos de entrada. Estudiaremos sus bits, sus rangos de señales, en fin, moveremos el sistema con la mano o como podamos y comprobaremos que somos capaces de tomar mediciones. Luego haremos lo contrario, que ya es un pelín más peligroso. Configurar periféricos y comprobar si efectivamente somos capaces desde nuestro software de mover válvulas, mover bombas, motores, etc. Luego configuraremos la interrupción periódica y con todo esto en marcha haremos experimentos para diseñar controladores, identificar, ajuste con MATLAB, lo que fuera. Programaríamos el algoritmo de control, que aquí hay que ir con ojo y hay tipos concretos de algoritmos a programar y lo reajustaremos, ¿vale? Bueno, en lo que va a venir a partir de ahora nos vamos a centrar, una vez supuesto que todo esto está en marcha, partiendo de lo que conocéis de la asignatura de instrumentación, en lo que vendría aquí dentro. Bueno, os recuerdo, en el control digital tenemos el procesador, los periféricos que nos llevan a estas 4 señales diferentes, la señal real del proceso continua, su versión muestreada, estos puntitos. Con ello, el controlador decide estas acciones de control, que son estos puntitos, y le enviamos, reteniendo el valor entre periodos, esta señal, que son como trenes de escalones. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en esa ejecución periódica que hace el controlador? Bueno, pues leeremos la medición del sensor, calcularemos o mediremos la referencia que nos envía el usuario desde un sistema de monitorización o lo que fuera, haremos este cálculo, que es en lo que nos centramos hoy, y luego actualizaríamos esa salida enviándoselo al convertidor digital analógico, la señal PWM, ¿vale? Bueno, esto lo tenéis claro de la asignatura de instrumentación. Recordad los tipos de señales. La salida real, muestreo y convierto y me quedo estos puntitos. Con estos puntitos calculo, devuelvo esto como resultado de mis cálculos y lo reconstruyo para enviárselo al proceso. Desde ese punto de vista de esas señales, ahora viene la clave de los enfoques posibles a la hora de tratar el control digital. Bueno, primero está la opción 1, que pongo aquí en titulito en azul y en una caja aquí en azul. Y luego la opción 2, que es esta, que hace referencia a pensar en términos de esa cajita en rojo. Vamos a ver la diferencia. En la opción 1, yo pienso en el sistema como un sistema continuo, ya sea porque tengo un modelo matemático, porque paso del periodo muestreo y solo pienso en las señales, lo que hemos hecho hasta ahora, y diseño un controlador continuo, que esto es o utilizar el comando PIDTune, o tomar mediciones de un control tipo relé de amplitudes, periodos, y ir a unas tablas y tener KP y TI, lo que fuera, ¿no? Y entonces cojo ese controlador y lo discretizo, que esto es lo que habéis aprendido a hacer en la asignatura de instrumentación. Una vez lo discretizo, esto me lleva a una ecuación a implementar como hicisteis en instrumentación con el PID. Pero hay otro enfoque que nos va a permitir un estudio más amplio y más complejo de los sistemas, que es pensar, en lugar del sistema continuo, pensar en el sistema de forma discreta, como yo lo veo desde aquí dentro. Porque yo realmente lo que veo desde mi código no es nada de esto una vez está configurado y puesto en marcha. Lo que yo veo desde mi código es solo esta señal y esta señal. Con lo cual, el mundo que yo veo es discreto desde aquí dentro.
porque yo no sé qué pasa en medio temporalmente. Con lo cual, en ese caso, o bien obtenemos un modelo GZ directamente, un modelo discreto, como luego veremos cómo se pueden obtener, o bien obtengo un modelo continuo con técnicas que ya conocemos de identificación y de modelado y lo discretizo a GZ. Una vez tengo eso, lo que hago es diseñar directamente mi controlador en discreto, que me va a permitir otras propiedades que veremos más adelante. Y con eso, pues llego a mi algoritmo a programar. ¿Ha quedado claro los dos enfoques? Bueno, al fin y al cabo no distan mucho en algunos de los casos cuando el sistema es lineal, pero bueno. En la opción 1, diseño el controlador continuo, ya sea en función de un modelo con el comando PIDTune o con técnicas experimentales, como el PID, o discretizo a periodo T, el segundo paso es que cojo este controlador, lo discretizo a periodo T, por ejemplo, con el tema de la aproximación de derivada u otras que existen. En la opción 2, algunos detallitos. Modelo discreto, o bien obtenemos un modelo continuo y aplicamos lo del equivalente Z o H que hemos dicho, o bien hacemos una identificación directa de ese mundo discreto que vemos desde el ordenador. El diseño del control discreto. Bueno, primer caso, controladores de ley fija. Que esto de aquí, diseñar el controlador en función del modelo, es lo que hemos explicado en el tema 4 que hemos visto tan rápidamente, que es equivalente a estas cosas. Y luego está el caso 2, que es lo que se conoce como control digital avanzado. Cuando realmente yo no hago un cálculo directo, explícito, sino que yo defino una función que no es fija, que puede cambiar. Por ejemplo, esto vendría dado por el uso de lo que se conoce como bien control predictivo, control no lineal, control borroso, o control con redes neuronales, donde esta función puede requerir resolver optimizaciones. No tiene por qué ser, digamos, un cálculo exacto con sumas y multiplicaciones fijas para siempre. Vamos a ver algunos detalles del control fijo, pero lo voy a pasar muy rápido porque esto lo veis en la asignatura de instrumentación. Por ejemplo, opciones que tenemos, o diseño directo del controlador discreto o discretización del controlador continuo. Ejemplos de discretización, por ejemplo, en el PI, ¿vale? Que puede tener esta pinta, sabemos que esto equivale a esta ecuación. Discretizarla consiste en, bueno, si llamo a esto término integral, a su definición le aplico la aproximación de la derivada, llegaríamos a estas ecuaciones. O en un controlador cualquiera expresado en representación interna, tuviera la pinta que tuviera con estas entradas, simplemente, si tenemos el sistema continuo, lo discretizaríamos, como hemos dicho, con la aproximación de la derivada. La aproximación de la derivada para controladores, el equivalente Z o H para sistemas, para procesos. Por ejemplo, implementación digital del control tipo relé. Todo esto lo voy a saltar un poquito más rápido porque lo habéis visto en la instrumentación. Leeríamos la señal de medición, de referencia, haríamos la comparativa y lo escribiríamos, ¿vale? O con histéresis. En el caso del controlador PI, ¿cómo discretizaríamos esto? Bueno, pues esta ecuación la habéis trabajado en la asignatura de instrumentación, habéis visto cómo llegar a estos elementos. Tenemos el problema de la antigüedad por la saturación, entonces había que aplicar el antigüedad que consiste en lo que he integrado, lo deshago si ha saturado. Recordad que había otra técnica que os expliqué, que creo que no veis en instrumentación, que es, en lugar de esta idea, aplicar aquí un término que también se le llama boundless transfer o tracking reference, que es sumarle un término proporcional a la diferencia entre el cálculo del error, el cálculo de error que hacemos aquí y la acción de control que realmente inyectamos en el sistema. No voy a entrar en detalle. Bueno, aquí tendríais el caso ya más completo de PID con filtro, ponderaciones de referencia, todo este rollo. Que habéis visto ya. Bueno, en el caso de la implementación del control con realimentación del estado de esta ecuación, primero discretizaríamos que como esto es estático, no hay dinámica, no hay derivadas, es simplemente sustituir de esta forma, lo implementaríamos así en el caso de orden 3, o en el caso compacto, donde hubiera multiplicaciones de matrices, implementaríamos esto. En el caso en el que pusiéramos término integral, ya fuera por un control discreto directo o ya fuera por la discretización de un control continuo con término integral, pues simplemente haríamos las mismas ecuaciones, aquí añadiríamos el término integral y el término integral solo lo haríamos crecer si no hay saturación. Bueno, en el caso de tener observador, simplemente esta parte, el observador, como el observador tiene que ver con la evolución al periodo siguiente del estado, se ejecuta una vez ya conocemos la acción de control, porque la acción de control se requiere aquí. Aplicamos
estos comandos y al tener ya la acción de control aplicamos el observador, suponiendo aquí multiplicaciones matriciales. Bueno, el caso ya más complejo que tenemos observador y término integral, aquí tendría esa ecuación, no voy a entrar en detalle. ¿Vale? Y si fuera con observador actualizado, que las ecuaciones son más rolleras, bueno, simplemente cambia el orden de cuando vamos actualizando y obteniendo la estimación. No vamos a entrar. Aspectos prácticos que entiendo que ya habéis visto en la asignatura de instrumentación a la hora de implementar. Factores a tener en cuenta. El periodo de muestreo, unidades en la ganancia proporcional, la inicialización del término integral, la precisión y resolución de convertidores, que aquí sí que no os he incluido ningún detalle porque lo habéis visto en detalle en la otra asignatura, el enmascaramiento y la compensación de efectos no lineales. Esto sí que puede que sea más nuevo, ¿vale? Entonces todo lo otro lo voy a ver rápido. En la selección del periodo de muestreo, bueno, tenemos que tener en cuenta cuánto le cuesta al procesador hacer los cálculos, el problema de la precisión numérica, la pérdida de información en el muestreo, la respuesta ante perturbaciones que la tenemos que detectar de forma inmediata y el problema del anti-aliasing. Bueno, tenemos ciertas ventajas con periodos elevados, como que el computador puede funcionar más lento, ser más barato, pero tenemos inconvenientes como que el muestreo podría ser incorrecto porque perdemos información y respondemos lento. Aquí tenéis la problemática de la pérdida de información que nos lleva a pensar que hay que muestrear como indican las bolitas blancas para entender que hemos extraído una información importante y que no hay que muestrear como indican las bolitas negras lento porque perdemos información. Criterios prácticos. Bueno, pues ante una respuesta a escalón de este tipo, en esta zona del transitorio rápido, habría que tener entre 6 y 20 muestras. Si tenemos más, mejor, pero no 20.000, serían demasiadas. Tiene que estar en este orden de magnitud, sería lo correcto. Bueno, el problema de lo que se conoce como enmascaramiento es esto de aquí, que es cuando una señal tiene mucho ruido, si muestreamos relativamente lenta, nos aparece una evolución lenta que no tiene nada que ver con lo que está pasando. En esos casos es obligado. Si no podemos muestrear más rápido, es obligado primero filtrar analógicamente para que eso no nos genere problemas y luego ya muestrear. ¿Vale? Y este filtro analógico son los filtros que habéis estudiado en detalle en la asignatura de instrumentación. Un filtro paso bajo RC, un filtro de instrumentación con operacionales, etc. Bueno, conversiones de unidades en la ganancia tiene que ver con lo que devuelven los convertidores analógico digital. No le voy a dar detalles más a esto. Lo tenéis ahí. Luego, técnicas para conseguir respuestas suaves. El anti-windam, no exigir dinámicas rápidas y limitar la pendiente de la referencia que hemos comentado a veces. ¿Vale? Que consiste simplemente en la referencia que me envía el usuario, compararla con la referencia anterior, lo que yo le permito crecer en positivo y en negativo, y ver si está dentro o no. Si no está dentro, la limito a esa pendiente máxima que yo he establecido. Bueno, en fin, y memorizo ese valor. Otras problemáticas. El rozamiento estático nos lleva a los controladores a oscilaciones mantenidas para siempre. Eso es porque cuando la fuerza es pequeña, resulta que la fuerza que aplicamos en una válvula, por ejemplo, se iguala a la que ella misma nos ejerce, ¿no? El rozamiento estático, que es esa historia. Pero cuando aplicamos bastante fuerza, sí que conseguimos mover las válvulas, por ejemplo, pero nos ofrecen cierto rozamiento. Que ese rozamiento, que se llama dinámico, digamos que ya es más constante, bueno, a lo mejor crece un poquito con la velocidad, pero lo importante es ver que la diferencia esta que hay aquí entre el rozamiento estático y el dinámico hace que cuando estemos en esta zona y pasemos de esta fuerza a esta, de repente inyectamos un impulso sobre el sistema de este tamaño de fuerza, que eso hace que se pase de largo, ¿vale? Luego volvemos a compensar, pasamos a fuerzas negativas para dar la vuelta al sistema, pero como estamos en la zona de rozamiento estático, él se equipara a nosotros y entonces nos lo movemos y cuando por fin pasamos de zona le damos un impulso y se pasa de largo, ¿vale? Y esto lleva a que no se pueda nunca controlar, siempre oscila, ¿eh? Esto pasa muchísimo en la industria y ahí aparecen unas técnicas que se usan mucho en industria para corregir esto. Una, generar micromovimientos, es decir, que esto nunca llegue a esta zona, que las fuerzas siempre estén o aquí o aquí, con pequeños impulsos para arriba y para abajo. Dos, banda muerta. Decir que tener un error, por ejemplo, que la salida se me congele aquí, que no es un problema. Bien. Compensación mediante micromovimientos. O bien aplicamos una técnica que se llama Dither, que significa sumar una onda cuadrada a la acción de control que calculamos. Esa onda cuadrada debería tener, digamos, este tamaño de aquí a aquí, ¿vale? Y con una frecuencia que suele ser de 100 hercios.
O bien aplicar señales de tipo PWM, pero PWM lento, no un PWM como el típico electrónica potencia para variadores de frecuencia, inversores, que es rápido, sino uno lento, ¿vale? Para que genere micromovimientos. En este caso, esto es lo mismo que lo anterior, solo que la acción de control va de aquí a aquí, a los dos extremos. La otra técnica es la de la banda muerta, que consiste en dejar de actualizar la acción de control cuando estemos cerca de la referencia, ¿vale? Eso nos lleva a que el error no será nulo de posicionamiento, pero bueno, al menos evitamos la oscilación que rompe cosas. Dos formas de implementarlo. Banda muerta de error. Bueno, pues si el error es pequeñito, en nuestra implementación del algoritmo del control PID o el que fuera, forzamos a que el error por software sea cero. Le mentimos. En plan, bueno, el error ya es cero, no corrijas. ¿Vale? Bueno, y luego se podría hacer lo mismo simplemente con el ratio de cambio de acción de control. Es decir, si la acción de control, el cambio que ha de producir no es suficiente, no es tan grande como digamos la banda muerta, pero esto se refiere a banda muerta en lo que es el actuador, como que sabemos que el actuador hay una zona en la cual no actúa bien, no tenemos que meter bastante caña para que cambie el signo. Bueno, pues si ese cambio no supera la banda muerta, no hagas nada, quédate con la acción de control que estabas aplicando, para, digamos, no moverte por esta zona. Te quedas ahí hasta que el cambio que haya que hacer se haga grande y ya está. Bueno, luego tenemos también compensación de zona muerta del actuador, pues simplemente forzando por software a que esta función sea lineal. Simplemente si las acciones de control son positivas, imaginaos que calculo esto, pues yo le fuerzo a irse aquí para que efectivamente yo aplique algo de fuerza sobre el sistema, ¿vale? Y en negativo igual. Bueno, luego está con técnicas parecidas, pero teniendo en cuenta el signo, la derivada, cómo compensar el juego de los engranajes, que esto ocurre mucho en sistemas mecánicos y rompe muchas cosas el poner controladores rápidos que no compensen esto. Bueno, vamos a estudiar ahora otras cosas desde el punto de vista no de la implementación de controladores, sino desde el punto de vista de descubrir sistemas discretos, lo que sería la identificación directa de modelos discretos de sistemas. Imaginemos, por ejemplo, un modelo de un sistema mediante ecuaciones de diferencias o función de transferencia con esta pinta. Que podemos pensarlo con esta pinta o con esta otra. ¿Vale? Bueno, lo primero que haremos es transformar esta ecuación en diferencias en lo que se conoce como un modelo de regresión. Es decir, en vez de expresarlo así, como señales ponderadas, lo voy a expresar como un vector de señales y un vector de coeficientes. Es decir, con esta pinta. Que esta es la típica ecuación que ya usábamos en las asignaturas de estadística, etcétera, ¿no? De Y igual a por X, por ejemplo, ¿no? O X por A. Y queremos saber el coeficiente este. Bueno, entonces, excitaríamos el sistema y el objetivo es obtener este vector de parámetros que lo desconocemos, lo que nos explica matemáticamente la evolución, a partir de recoger datos de la entrada y recoger datos de la salida. Bueno, si hacemos, por ejemplo, un experimento en el cual recogemos n muestras, podemos escribir la ecuación anterior un montón de veces, que expresado matricialmente nos lleva a esto, donde aquí vemos que tenemos un montón de ecuaciones, pero solo dos incógnitas, ¿vale? Entonces, yo para cada par de ecuaciones yo podría obtener un par de valores diferentes de los parámetros. Entonces, si aquí hay ruidos de medida y tal, no va a haber una solución única. Entonces, lo que aplicamos es la solución que minimiza el error cuadrático que cometo con cada una de las ecuaciones, con cada una de las predicciones que yo hago de esta señal con este modelo. Y eso nos lleva a esta ecuación. Bueno, esto mismo se puede resolver de forma recursiva con una ecuación como esta, que no voy a entrar en detalle, de manera que con cada nuevo dato yo puedo actualizar mi modelo de los parámetros. De manera que la A y la B esa que he calculado, la corrijo un pelín para adaptarme a lo que va pasando. Bueno, estos algoritmos son muy delicados porque pueden inestabilizarse. Esto es lo que se llama aprendizaje supervisado, el que yo voy modificando lo que he aprendido gracias a las nuevas observaciones que tengo. Bueno, y simplemente deciros que aquí hay un parámetro que es lo único que podemos ajustar, que se llama lambda, que hay que ajustarlo entre un valor entre 0,9 y 1. 1 es lo más seguro para que sea estable el algoritmo, 0,9 lo más agresivo, pero que si el sistema no cambiara mucho, esto está pensado por si el sistema cambia mucho, si no cambiara mucho se puede inestabilizar, ¿vale? Bueno, y la idea es que yo puedo tener un controlador discreto calculado en función de mi modelo, entonces yo cada vez que recalculo mi modelo matemático, puedo recalcular el controlador. Esto es lo que nos lleva a lo que se conoce como control adaptativo, ¿vale?
Y luego, por otra parte, esto, si yo detecto que el modelo ha cambiado mucho, también nos lleva a lo que se conoce como detección de fallos. Saber si se me ha roto algo. Bueno. Otro tipo de identificaciones más sencillas para modelos, digamos, aproximados no recursivos podrían ser estos modelos que ya hemos hablado de la respuesta impulsional, que como ya he comentado antes, consiste simplemente en hacer un experimento de un impulso y medir la respuesta. Mido la respuesta y esos son los coeficientes directamente. Lo mismo con este tipo de modelo, con el incremento y con medir la respuesta ante escalón. Bueno, una vez tengo modelos discretos con estas técnicas de identificación, podemos llevar a cabo lo que se conoce como el control predictivo. El control predictivo basado en modelo se basa en usar un modelo de esos que hemos hablado para predecir la salida futura y lo que hace es calcular las acciones de control en cada instante de tiempo, minimizando una función de coste. Bueno, esa función de coste depende de lo que está pasando en la actualidad. No es una función de coste como el LQR, que es fija para siempre. Bueno, la idea es que vamos a utilizar una estrategia que se conoce como deslizante, de manera que nosotros decidimos todas las acciones de control del futuro, pero solo utilizaremos la primera acción de control. Y en el siguiente periodo repetimos toda la idea. Calculamos las acciones de control de aquí a Nochevieja, pero solo me quedo con la primera que he calculado. Lo otro era solo para entender que estoy prediciendo lo que va a pasar. Lo bueno que tiene es que permite incorporar restricciones. El problema del anti-WinDAP y de la saturación, no lo he detallado, es que en multivariable no está claro lo que hay que hacer. ¿Vale? Con estas técnicas sí que está claro. Ideas. El concepto es intuitivo, se puede usar en procesos muy diversos, directamente se puede expresar en multivariable, podemos restringir las acciones de control y algo muy importante, las salidas, para que no se nos vayan de madre. Y aprovechan valores conocidos de referencias futuras si las tuviéramos. Esto es importante en robótica, donde uno de antemano, digamos que ya sabe la trayectoria que ha de seguir su movimiento. Entonces sabemos la referencia del futuro, no solo la actual. ¿Vale? Ojo, que el problema que tiene esto es que hay que identificar bien lo que hemos visto antes, eso es la clave. Y que requiere carga computacional y capacidad de programación más compleja. Algoritmo general. Medimos la salida del proceso, predecimos el futuro en función de valores pasados y de las acciones de control del futuro que vamos a aplicar. Y ojo con esta idea del punto 2. Este punto 2 se refiere a escribir una ecuación simbólica, porque yo no conozco las acciones de control, es lo que tengo que calcular. Escríbase usted una función matemática de U. ¿Vale? No es que predigas el valor, sino que planteas una ecuación simbólica con acciones de control futuras que aún desconoces. Una vez planteado esta predicción, con la optimización y teniendo en cuenta las restricciones, calcularemos las señales de control hacia el futuro. Pero solo aplicaré sobre el proceso la primera acción de control y pasaré del resto. Es decir, en este periodo de tiempo, yo entiendo que en el futuro voy a aplicar esta referencia, sé que tengo esta medición y en función de eso hago el cálculo de todo lo que yo haría en el futuro. Pero lo único que hago realmente es esto. Porque en el siguiente periodo T+1 repito la misma idea. Bueno, modelos aproximados que podemos utilizar para las predicciones. Pues bueno, el modelo de respuesta impulsional, el modelo de respuesta ante escalón, modelos en ecuación de diferencias en espacio de estados, que con estos, que bueno, de este a este se puede pasar con una realización, la predicción, bueno, ya hemos visto cómo se haría, que sería con expresiones de este estilo, a elevado a k y sumatorios de este estilo. Bueno, la función de objetivo que se suele plantear tiene que ver con el seguimiento del error. Aquí aunque ponga W se refiere a filtrar la referencia con un paso bajo o una rampa como las que hemos visto antes, simplemente para que no sea muy agresiva. Entonces, nuestra función de coste tiene que ver con el error que vamos a cometer en el futuro, con cierto peso, y lo que me va a costar en energía de actuador en el futuro, con cierto peso. Bueno, la predicción que hago de los errores que cometeré en el futuro y la predicción que hago de los costes que yo voy a considerar de actuador en el futuro, estos elementos de aquí se llaman horizontes. Este sería el horizonte de predicción y este aquí se conocería como horizonte de control. El horizonte de predicción tiene que ver con cuánto peso le doy a tener errores de seguimiento sobre la referencia en el futuro y este tiene que ver a cuánto peso le doy al hecho de ir cambiando la acción de control sin parar hacia el futuro. Vale. En la optimización podemos aplicar restricciones. Por ejemplo, podemos decir que la acción de control queremos que esté en ciertos límites, podemos decir que la acción de control no cambie entre ciertos límites, o podemos pedir que la salida no cambie. Ojo con esto hay que entenderlo como que antes de calcular la acción de control,
yo estoy pidiendo que ese cálculo se haga teniendo eso en cuenta. No confundir con esto de aquí, en el PID, por ejemplo. Esto de aquí. Yo en el PID diseño un PID sin tener eso en cuenta, lo implemento y a la hora de implementar yo sé que mi PID no va bien, porque a veces me da acciones de control fuera de rango y me toca hacer pirulillas como desintegrar o limitar para corregir ese comportamiento. Pero yo no sé esto cómo se va a comportar, porque yo solo lo he diseñado desde el punto de vista lineal puro. Esto es un truco para poderlo implementar. El control predictivo, el cálculo lo hace teniendo en cuenta ese problema. Bueno, el horizonte de control y el horizonte de predicción ya hemos explicado un poco de lo que va, pero aquí lo tenéis con un dibujito. El horizonte de predicción hace referencia a cuántas salidas del futuro voy pensando yo a la hora de calcular, y el horizonte de control tiene que ver con cuántas acciones de control propongo yo cambiar en el futuro y a partir de qué instante de tiempo propongo mantenerlas fijas para siempre. ¿Vale? Bueno, en el control predictivo en sistema multivariables el planteamiento es exactamente igual, solo que digamos que los errores los plantearíamos de esta forma, ¿vale? Esto de aquí, esta cosa de aquí de tipo norma, lo hemos visto otras veces, ¿vale? Y esto hace referencia, lo hemos visto en el control óptimo, ¿vale? Y esto hace referencia simplemente a, o sea, esto de aquí, lo podríamos llamar X, es un vector de señales de salida hacia el futuro y señales de referencia hacia el futuro. Bueno, pues, si esto lo llamamos X, a la idea esta de norma en base Q, ¿vale? Esto es una forma compacta de expresar esto. X traspuesta, QX, ¿vale? Que a esto ya le estuvimos haciendo algunos comentarios sobre qué significaba. Esto al fin y al cabo es un polinomio cuadrático. En plan, X sub 1 al cuadrado por Q sub 1 por más X sub 2 al cuadrado por Q sub 2 más, etcétera, etcétera, ¿vale? Simplemente hace referencia a eso, esta notación. Y lo mismo para la U. Bueno. Bien, el control predictivo normalmente es una cosa que va lenta y se utiliza solo en cascada en general con PIDs normales que van más rápido a bajo nivel. Aquí tenéis un caso de un motor, por ejemplo, que tenemos PIDs rápidos a bajo nivel y el control predictivo suele ser multivariable en vez de monovariable como estos PIDs y realiza tareas más multivariable teniendo en cuenta lo que nos gustaría que hicieran estos controladores de bajo nivel. Toma todas las referencias, todas las mediciones. Bueno, lo mismo, aquí tenéis lo que pasa en un sistema ya más de industria clínica. Tenemos aquí los sensores, aquí tenemos el sistema de control distribuido, como lo que hemos hecho nosotros con el CODESYS, de poner PIDs, emparejarlos y tal. Y entonces luego nos iríamos al control predictivo. Y luego, a nivel de la planta, a nivel de días, iríamos haciendo optimizaciones para decidir cuáles son los objetivos que ha de seguir este control predictivo, es decir, para cambiar estos pesos y tal. Bueno. En esto consistiría el control predictivo y la clave está en, bueno, no está escrito aquí explícitamente, pero bueno, todo esto que hemos dicho, al final se traduce en lo siguiente, que quede claro, porque me parece que me falta una transparencia que deje eso claro. Lo que hemos hecho es definir una función de coste que es función de las Y y de las U's. Por otra parte, hemos dicho que nosotros partimos de que tenemos un modelo del sistema, es decir, sabemos expresar Y en función de U, ¿vale? Con lo cual, este índice de coste al final es una única función de U, ¿vale? Y luego hemos dicho que hay ciertas restricciones directamente sobre la U y otras que tienen que ver sobre la Y, pero sabemos que la Y es función de U por nuestro modelo matemático. Con lo cual, al final aquí lo que estamos haciendo es minimizar una función de coste que solo depende de la variable U, minimizar en términos de buscar la U, sujeto a, ahí va, sujeto a ciertas funciones de U negativas o lo que fuera, ¿vale? Eso es un problema de optimización todo basado en obtener U, haciendo recursivamente sustituciones de todo lo que hemos dicho. ¿Vale? ¿Está clara esta idea? Y al final se trata de resolver estos problemas de optimización. Estos problemas de optimización son los que habéis visto en la asignatura o bien en la de estadística o bien en la optativa si alguien la cogió del grado de tecnologías industriales, ¿no? La de
matemática computacional o no me acuerdo cómo se llama. Bien. Vamos a ver ahora detallitos muy rápidos de lo que se conoce como control inteligente. El machine learning, deep learning, inteligencia artificial, toda esa nomenclatura que hay hoy en día muy, digamos, muy actual. Bueno, por ejemplo, vamos a empezar con el control borroso. El control borroso se trata de traducir lo que un experto en una máquina suele comentar. No, yo es que cuando veo que esto se calienta cierro la válvula. No, es que cuando veo que me llega más caudal enchufo la bomba de recirculación. No sé, lo que fuera, ¿no? Se trata de traducir sus expresiones de lenguaje natural a un algoritmo programado. Entonces, nosotros sabemos que un operario de una máquina, normalmente, él piensa en términos más cualitativos, ¿no? Si la temperatura es alta, pongo el calefactor más bajo. Y si la temperatura es muy baja, subo el calefactor. Bueno, nosotros conocemos hasta ahora lo que es la lógica clásica, ¿no? Donde hablábamos de estados de verdad 0 o 1. Bueno, pues, por ejemplo, nosotros podemos hablar de si una temperatura es menor de 10 grados, diríamos que la temperatura es baja. Si una temperatura está entre 10 y 20, diríamos que es media. Y si una temperatura está por encima de 30, diríamos que es alta. Bueno, pues en la lógica borrosa, para el control borroso, utilizamos lo que se conoce como un grado de certeza intermedio. Es decir, una temperatura a la vez puede ser media y alta, pero al tanto por ciento. Por ejemplo, esta temperatura aquí, estos serían lo que se conoce como conjuntos borrosos. Aquí tendríamos uno para temperatura baja, aquí tendríamos otro para temperatura media y aquí tendríamos otro para temperatura alta. Entonces, por ejemplo, una temperatura de 27 grados diríamos, no, esta 27 grados es una temperatura media al 30% y es una temperatura alta al 70%. Si fuera de 50 grados diríamos que es alta al 100%. Bueno, entonces, lo mismo para el calefactor. El usuario dice, no, es que yo pongo el calefactor bajo o lo pongo a mitad o alto. Bueno, nosotros sabemos que poner el calefactor bajo lo normal es que se esté refiriendo a apagarlo, porque le aplicamos ahí como una probabilidad. Cuando dice que lo pongo a la mitad, normalmente se refiere a que lo pone al 5, aunque a veces lo pone al 4 y a veces al 6. Pues lo ponemos ahí como una función de probabilidad, ¿vale? Así con todo. Bueno, con esto la idea aplicaríamos relaciones lógicas clásicas para estas variables borrosas y eso nos llevaría a las relaciones borrosas. Por ejemplo, el AND que conocíamos y el OR pasarían a ser el mínimo y el máximo. Y a partir de ahí, bueno, aquí tenéis algunos ejemplos para entender esto. No lo voy a dar vuelta porque no tenemos mucho tiempo ya. Y llamaríamos inferencia borrosa al aplicar el resultado de una regla. Por ejemplo, yo sé que si la temperatura es alta, yo tengo que poner el calefactor más bajo. Miro la temperatura, me sale que es alta al 70%, pues entonces yo tengo que poner el calefactor bajo al 70%. Bueno, aplico eso con todas las reglas. Imaginaros, aplico esto con todas estas reglas y entonces yo sé que tengo que poner el calefactor bajo al 70% o medio al 30%. Entonces, ¿con qué me quedo? Tengo que sacar de aquí una idea así global de todas estas ideas, de lo que pasaría por la cabeza del operario. Pues ahí es donde lo que hacemos es aplicar diferentes técnicas para entender qué es lo más representativo de lo que está pasando ahí. Por ejemplo, cogiendo el valor del centro de masas. ¿Vale? Esa sería una de las ideas. Bueno, la idea es esta, ¿no? Yo tengo un proceso, mido los sensores los paso mediante lo que se conoce como borrosificación a valores que van en porcentaje, aplico las reglas con lo que hemos comentado para obtener porcentajes y luego aplico la borrosificación, que es ese obtener el centro de gravedad, para saber qué kilovatios aplico yo a mi calefactor. ¿Vale? Bueno, necesitamos lo que se conoce como la base de datos y las bases de reglas. Las bases de datos son la función de pertenencia y tal, y las bases de reglas es extraer del operario estas ideas explicativas, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, digamos, el resumen por pasos de todo lo que hemos ido comentando. Y lo único que habría que hacer para aplicar el control borroso o fuzzy o difuso o inteligente, que le llaman a veces, sería definir todo lo que hemos ido comentando. ¿Vale? Bueno, ¿ha quedado claro las ideas cualitativas de esta idea del control inteligente basado en control borroso? ¿Lo habéis seguido bien hasta ahora? Porque hace rato que nos pregunto, igual estoy sin red o algo. Sí, ¿Todo sí. claro? Sí. ¿Se entiende bien? Bueno, no decir nada. Voy a ver ahora otra técnica más actual todavía de control inteligente.
Lo que pasa es que esta técnica se basa en dar la vuelta a algo que se usa para otras cosas. Igual que aquí hemos hablado de identificación de yo quiero un modelo matemático discreto que me diga la salida, cómo depende de la salida pasada y de la entrada pasada. Bueno, por dentro de esa línea hay otro tipo de modelos que es lo que se conoce como redes neuronales. Ahora no estoy hablando de control, estoy hablando de modelos. Es decir, una neurona es simplemente un modelo matemático que nos habla de una salida frente a muchas entradas. Y trata de generalizar una función no lineal de cualquier tipo, senos, cosenos, exponenciales, y para ello lo que hacen es coger cada entrada en trocitos, digamos, la van saturando en pequeños elementos a los cuales son momentos en los cuales se le hace caso a la variable, digamos, más o menos, y lo que se hacen es aplicar aborregaciones de variables con medias ponderadas. Entonces yo de muchas variables de entrada cojo una media ponderada representativa de todas estas entradas. Eso lo paso por lo que se conoce como una función de activación, de manera que si esto vale muy bajito, devuelvo un 0, por ejemplo, un 0 o menos 42. Y si valiera muy alto, devuelvo otro valor alto. Y entre medio es cuando lo hago caso de forma casi lineal. ¿Vale? Bueno, esto, empaquetado muchísimas veces, nos permite obtener varias salidas en función de muchas entradas con combinaciones lineales y formas de hacer combinación lineal y formas de saturar, como hemos visto, aplicándolo muchas veces, nos lleva a la generalización de las funciones lineales. Bueno, pues uno puede utilizar esto para predecir el futuro, es lo del deep learning y tal, pero bueno, también se puede aplicar para controlar, ¿vale? Bueno, el problema que tiene esto es que como está la aborregación de datos, aquí aparecen millones de parámetros. Así como, recordad que aquí poníamos A y B, con 2 parámetros teníamos todo resuelto, en estas ideas aparecen para cada línea de estas un factor de peso, un factor de peso, un factor de peso, un factor de peso, sin parar. Y aquí aparecen los elementos de esta función que saturan. En fin, aparecen un montón de parámetros, aparte de sesgos, valores constantes que se suman y tal. Con lo cual, para poder utilizar esto necesitamos muchos datos. De ahí que esto esté relacionado con lo que hoy en día se conoce como Big Data. Todo el tema este de Data Science, Machine Learning y tal. Y como ahora por redes y tal podemos almacenar muchísimos datos, pues podemos obtener todos esos parámetros. Bueno, pues esto se puede aplicar, por ejemplo, a un conductor va conduciendo y un sistema va aprendiendo a partir de las entradas de una cámara de vídeo que dice cómo está, con qué carretera te estás enfrentando y de medir la respuesta, la salida que tú das para conducir bien, pues él puede automatizar, predecir cuál es la salida que tú al final acabas dando y sustituir al humano por ese aprendizaje y entonces esto pues, podría conducir solo, por ejemplo, ¿no? Bueno, todas estas pinceladas que he dado para implementarlo requieren lenguajes de muy alto nivel como MATLAB y otros gratuitos que se utilizan más hoy en día para estas temáticas como es el Python y aquí simplemente os he puesto algunas transparencias por si a alguien le interesa lo que es el Python, bueno, en fin, algunas transparencias de cómo utilizar Python y cómo compararlo con MATLAB para hacer optimizaciones, etcétera, ¿vale? Y con esto, bueno, acaba la asignatura y la semana que viene, si alguien quisiera que le comentara cosas de Python y tal, lo podríamos hacer en plan seminario. O si no, más adelante cuando acaben los exámenes, porque yo entiendo que ahora estáis trabajando en otras cosas, ¿vale? Así que con esto, digamos, ha acabado la asignatura. Espero que más o menos lo hayáis seguido todo bien, que hayáis aprendido cosas, que si tenéis interés en lo que va más allá, que hemos comentado hoy con pinceladas, no dudéis nunca en consultarlo conmigo ahora o en el futuro, o para temas de trabajos, de, en fin, temas de trabajos fin de máster, temas de